veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Muy buenos días, señores, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Qué semanita que hemos tenido, ¿eh? Bueno, aquí estamos nosotros. Esto es Tercer Tiempo, la que te saluda es Sara y Tomaso. Siempre vengo medio así como acelerada. Y ahí está mi compa, me dice, te dice el café. Bueno, qué divina. Lo mejor que nos puede pasar a los periodistas es los compañeros que encontramos en el camino. Y acá me traen un café. Gracias. Mi compa. Bueno, señores, ¿cómo tengo los pelos, Javi? Terribles, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Esto es Tercer Tiempo, estamos hasta las 15 horas. Teníamos un programa armado y durante el transcurso una nota que fue creciendo, también la levantó un poco Pergolini, está liderando la campaña también, que es Argentinos por la Educación. Vamos a hablar en un ratito de esto. Y hay veces que, como siempre decimos acá en Tercer Tiempo, nos gusta ir por el otro lugar de la agenda, que no tiene que ver con ahora lo que se llama, ¿no? Antes era la agenda efervescente, bueno, ahora es el baiteo, ¿no? Continuamente estas noticias que uno entra, se encuentra con es mucho ruido y se encuentra con poco. Bueno, pero nos vamos a dedicar a otra cosa hoy. Con Argentinos por la Educación, una campaña muy interesante en donde la idea es que referentes, líderes, personas conocidas, sus hijos. Yo subí a la más chiquita de mis hijos, entrando al jardín o jugando en el jardín. El valor de la educación, ¿no? En un contexto que puede llegar a ¿por qué no?, a contrarrestar lo que está sucediendo de tiroteos y demás, y de violencia. Bueno, volver a poner en valor lo que implica la escuela. Quizás a lo mejor hace tiempo que no se habla de una escuela que genera igualdad, que genera determinada escala social o por lo menos futuro. Yo siempre, el fin de semana, un encuentro familiar en casa donde había distintas generaciones y y planteaban el tema de que, bueno, mucho tiene que ver con el tema de la situación social y económica. Y yo ponía como ejemplo a Favaloro, ¿no? Crecido en un barrio en Mondongo, bajo toda la educación pública, padres sumamente carentes de toda posibilidad económica, y bueno, y fue el referente del mundo. Después el otro referente mundial, argentino mundial, también referente de nuestro país, y por qué no sé si lo podrán volver a imitar, que es el Papa Francisco. Educación pública en su primaria, y me parece que es importante rescatar estos emblemas. Yo sé que es otra generación, sé que es otro momento, sé que otro contexto,
Sé que ahora los pibes quieren ser todos financistas, pero a lo mejor, como todo, la calecita se choca y nos damos cuenta que hay que quizás volver a otras bases que nos pongan en contacto más con nosotros. Bueno, vamos a hablar en un ratito nada más con un referente de Argentinos por la Educación. Ustedes saben que en muchas ocasiones hemos hablado con esta organización que prepara unos informes increíbles. Y después vamos a hablar con un joven de 21 o 22 años que ya hizo una ronda de negocios de $3 millones, 21 años, 21 o 22 añitos, y producto de la educación, también que recibió ligado a la ciencia y a la tecnología, armó una aplicación que tiene que ver con esto de adelantarnos y evitar los incendios. Hasta le ganó a la NASA. Bueno, es argentino, tiene 21 o 22 añitos. Son 3 quienes armaron esta aplicación. De eso vamos a hablar hoy. El denominador común, la educación. O sea, a un jovencito de 21 o 22 años le permitió un desarrollo económico extraordinario. Y también, ¿por qué no recordar que la educación le permitió a un Papa Francisco o a un Favaloro estar en determinado lugar en el escenario del mundo? Hoy una médica argentina es elegida por la NASA para ser parte del equipo del próximo grupo que van a ir justamente otra vez este equipo de astronautas. Bueno, argentinos que se preparan, que se educan, y a mí me gusta mirar siempre la otra parte de la Argentina, no quedarnos con el tema del tiroteo y todas estas cuestiones, porque lo hemos replicado todo el tiempo en todos los canales de noticias. Bueno, señores, volvemos. Esto es Tercer Tiempo. No estoy viendo la hora, Javi. Esto es Tercer Tiempo. Estamos aquí hasta las 15 horas. Javier Martínez en la operación técnica, en la producción comercial, Omarcito Andrada. Recuerden que si quieren se pueden comunicar con nosotros al 11 30 37 68 95. Si tienen ganas, mandan alguna experiencia de lo que haya sido el colegio, de cómo se sintieron, de qué tal fue, de qué manera se sentían acompañados o no. Era una época que uno se sentaba y volvía y se ponía a ver los dibujitos animados mirando, haciendo la tarea. ¿Será lo mismo? No lo sé. Por lo menos intenté con mis hijos sea igual. Señores, ya volvemos. Estamos aquí en Tercer Tiempo, en Ecomedio. Ya volvemos y te queremos contar toda esta otra agenda que pasa un poquitito de costado por la agenda de todos los días. Auspicia Tercer Tiempo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hace crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andreani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andreani.com y dejarlos en nuestras más de 2.600 sucursales y puntos hub disponibles en todo el país. Andreani. Llevamos lo que te importa. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta a una gran red. Camusi, 30 años conectados. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Movistar con todo es con Celu, con Movistar Fibra, con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Honda Motor de Argentina.
45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar. No todos conocemos el campo, pero todos conocemos sus desafíos. Porque después de la inundación, la sequía o las plagas, aparecen otros problemas. Como la inundación de los No, que te deja seco después de que el agua se llevó todo. La sequía de optimismo, que luego de que el sol quiebre la tierra, te quiebra el espíritu. O el bicho de la incertidumbre, que te come la cabeza cuando los bichos ya te comieron toda la cosecha. Pero créeme que las peores plagas no son las que afectan al campo, sino las mismas que nos afectan a todos. Por eso, cuando haces lo mejor para tu campo, también te superás vos. En los desafíos se crece. Syngenta. En Laboratorios Vago impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente, porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. Y hay algo que me encanta, que es cuando hay campañas que tienen que ver con el foco en la infancia, con el foco en la educación, con el foco en adolescentes, que me da la impresión que puede llegar a contrarrestar todo lo que está sucediendo, desgraciadamente, con el tema de la violencia en los distintos colegios, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo acompañar a los padres? ¿Cómo los docentes tienen que manejarse? ¿De qué manera? ¿Cómo hablar con los chicos? Ni que hablar con lo que pasó con la última adolescente. Pero hay que volver al colegio. Cuando era docente yo decía que el patio de la escuela es el patio de la vida, ¿no? Tenés lo más heterogéneo que implica la radiografía de una sociedad, lo tenés en el patio del colegio, independientemente del colegio, porque a lo mejor es un colegio de una cuota elevada y quizás a lo mejor hay una niña o un niño becado. Entonces, la realidad son asimétricas, sí, pero en el patio del colegio es el mismo contenido, son las mismas posibilidades, es la misma institución y es el mismo docente con los mismos contenidos. Bueno, Argentinos por la Educación sacó una campaña, me parece muy tierna. Ayer lo escuchábamos a Pergolini, que es un gran aliado. Cada vez que alguien no termina el colegio le dice, te voy a ayudar y vas a terminar el colegio en formato online. Lo hizo con un montón. Hace poquito lo hizo hasta inclusive con Callejero Fino. El lugar protagónico que le da un líder que llegó a un determinado lugar, una persona muy reconocida que llegó a un determinado lugar y dice, bueno, no, mira, se llega sí o sí con el secundario, o por lo menos teniendo en cuenta el valor que tiene la educación, independientemente para el niño en el lugar donde esté. Después podemos hablar de capital social, pero desde el inicio la educación es la base para comenzar a tener más o menos un lugar igualitario. Tengo del otro lado de la línea Argentinos por la Educación, quien lidera esta campaña, Federico del Carpio. Hola Federico, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. No, hola Federico. Hablamos en otra oportunidad, si no me equivoco, ¿no?
Hablamos Muy probable, puede ser. Hablamos en otra oportunidad cuando lanzaron las primeras campañas. La verdad que tienen campañas de medición. Te voy a contar una infidencia. El otro día en CIPEC lo citaron a ustedes en una conversación que teníamos de cómo están trabajando algunas organizaciones midiendo algunos intereses que sí o sí hoy son nutricios para nosotros, por lo menos para quienes nos dedicamos al periodismo social. Y citaban el trabajo que está haciendo Argentinos por la Educación. Pero ahora me gustaría hablar contigo. ¿Qué fue lo que sucede? ¿Qué fue lo que sucedió para decir, bueno, la campaña habla de que se pierde prácticamente un mes por año de vida escolar y en toda la vida escolar, hablemos por ejemplo de primaria, se pierde prácticamente un año. Entonces, es fuerte el número, pero ¿cuáles son las variables de la máxima a la menor? ¿Por qué? Bien, así es. A ver, para que lo pongamos un poco en perspectiva, nosotros venimos de unas campañas vinculadas a la alfabetización, de poner Sí. en primer lugar la dificultad que tienen hoy los alumnos de nuestras escuelas para comprender textos. ¿No? Ya habíamos hablado, 1 de cada 2 chicos en tercer grado tienen dificultades de comprensión lectora. Pero claro, ¿qué pasa si el chico no va a la escuela? ¿Cómo va a aprender si no va a la escuela? Puede haber un montón de problemas de aprendizajes, pero el primero, sobre todo, es que el chico esté en la escuela para poder aprender. Y esto se viene dando, sobre todo lo mencionan como una gran preocupación los directores de la escuela. En las pruebas a aprender, a los directores se les hacen encuestas sobre un montón de cuestiones vinculadas a su contexto de trabajo, de la escuela, y la principal preocupación como factor que dificulta los aprendizajes tiene que ver con el ausentismo de los estudiantes. Entonces, parte de nuestro trabajo, que siempre trabajamos con evidencia, buscando datos, empezó a registrar qué sucede en general con todo lo que podemos llamar el tiempo escolar. Porque no es solamente el ausentismo de los estudiantes, que es un gran factor y un peso importante en esta ecuación, pero es también el ausentismo de los docentes, las condiciones de infraestructura de la escuela que hacen que por ahí los chicos no puedan ir un día a la escuela porque hay que desratizar o porque falta el gas, falta la luz, o porque los caminos no son adecuados en algunos lugares para llegar a la escuela, o por cuestiones climáticas, o mucha lluvia, o nieve, o el viento sonda. Es decir, hay infinitas cuestiones o causas por las cuales los chicos se ausentan a la escuela. Todo este conjunto de causas son las que nos hacen decir, entre otras, que los chicos faltan alrededor de 30 días promedio en el nivel primario por año. Como bien decías, esto hace que si sumamos los 6 o 7 años de escolaridad primaria, al final tenemos una suma que da 180, 190 días de clases, que es un año completo de lo Un que está año. previsto. Es decir, al llegar a séptimo grado perdieron un año completo de clases por Ahora, ausencias por distintos Federico, motivos. yo te escuchaba que vos hablabas de derratizar, falta de luz, falta de gas, eso es infraestructura. Y falta de presupuesto, o no pagaron la luz, o no pagaron el gas, o algún problema. Ya tuvimos una desgracia tremenda con un colegio que explotó, ¿no? Por una pérdida de gas. Entonces, es un tema de infraestructura. En ese análisis, ¿tenés de menor a mayor cuáles son las mayores causas? La mayor causa es infraestructura, porque el problema climático no lo podemos manejar, es un intangible, no lo podemos manejar. Pero la infraestructura sí, o sea, se puede manejar. El paro también se puede manejar. O sea, ¿cuál es el inconveniente? ¿Lo económico? ¿Que los chicos comienzan a laburar por un tema económico? Bueno, el principal punto, me parece que es la cuestión acá más preocupante, tiene que ver con el ausentismo estudiantil. ¿Por qué faltan los chicos cuando faltan a la escuela? Donde tenemos, por ejemplo, para conocer algunos datos, el 50% de los chicos de secundaria dice que faltó al menos 15 días al año, y esto medido en octubre cuando son las pruebas a aprender. Es decir, todavía faltaban 2 meses para que terminen las clases. Y esto además es preocupante porque crecieron 7 puntos estas estadísticas de la medición anterior. Es decir, cada vez hay más chicos que faltan más tiempo a la escuela. Estoy hablando de secundaria. Y acá es donde hay que abrir un poco la estadística y ver las causas, ¿no? ¿Por qué es que faltan los chicos?
La principal razón que esgrimen los estudiantes tiene que ver con problemas de salud, ¿no? Una enfermedad, un resfrío, que eso se puede entender. Pero la segunda causa más importante, que impacta al 40% de los chicos, tiene que ver con que no tenía ganas de ir a la escuela. Y acá me parece que un gran llamado de atención, ¿no? Porque digo, a veces nos puede pasar que alguien no tenga ganas de hacer algo que tiene que hacer, o incluso digo, los chicos, nos ha pasado tal vez a nosotros, que un día no tenemos ganas de ir a la escuela. Pero sin embargo, por ahí tenemos una familia atrás que nos empuja a ir igual, que nos lleva igual a la escuela, ¿no? Y esto me parece que también es un llamado de atención a las familias, para atender esa situación. Digo, si el chico no tiene ganas de ir a la escuela, bueno, hay que hacer ese esfuerzo como adultos responsables, como autoridades de la familia para llevar a esos chicos a la escuela, porque acá es lo que queremos resaltar con la campaña, que invitamos a todos a sumarse también con el hashtag Argentina a la escuela, y es poner en valor a la escuela. Ir a la escuela es importante, no solo porque aprendemos matemática o lengua o historia, como bien decías vos en la introducción, en el patio de la escuela incluso pasan cosas importantes. Total. ¿No? Digo, uno aprende a hacer amigos, a cambiar figuritas, me acuerdo yo de mis épocas de la primaria, ¿no? Totalmente. Pero un montón de otras cosas que no son necesariamente contenido escolar, pero que sí esperamos de la escuela, que es muy importante para el futuro de todos nosotros. Ujú. Federico, yo fui docente hace muchos años y trabajé en distintos escenarios de colegio, quiero decirte, independientemente si era privado, si era público o si era confesional. Y la verdad que insisto que el patio del colegio en los tres escenarios era el mismo. Es la infancia abordando la infancia. O sea, son niños abordando la infancia. Le podés poner lo decorativo que tenga, pero el niño es el niño. Y entonces, pero tomo, y no voy a ser sorda a lo que dijiste, es un adulto que, si me decís que la mayor causa es porque los chicos no quieren ir al colegio, bueno, esto es lo más notorio y nos pasó a todos, como padre y como alumnos. O sea, levantarse temprano, cumplir, son habilidades blandas que si uno no las instala, es muy difícil después instalarlas. Entonces, ¿el adulto dónde está? Exactamente, pero reitero, esto es una cuestión multicausal, este es el principal de los factores, el ausentismo, y parte de la responsabilidad la tienen las familias, pero también está esa otra parte que tal vez no es tan grande, pero definitivamente impacta mucho en la suma total de los días o de la pérdida escolar que tenemos, que tiene que ver con las responsabilidades de los gobiernos, ¿no? De tener las condiciones adecuadas en las escuelas para que los chicos puedan también tener un ambiente adecuado de aprendizaje, y por supuesto hacer todas las políticas necesarias para que también los docentes estén en condiciones de estar en la escuela, ¿no? Digo, acá hay responsabilidades compartidas, por supuesto con distintos niveles de responsabilidad, pero también parte de la campaña y que queremos que toda la ciudadanía se sume, subiendo a las redes sociales una foto como un recuerdo de su paso por la escuela, para poner en valor la escuela, pero tiene que ver con subir este tema en la agenda mediática para que también se haga parte de la agenda política y la política tome cartas en el asunto. ¿Y qué es lo que esperamos en lo inmediato que se pueda hacer? Bueno, por lo pronto tener un sistema de información nominal, en tiempo real, con la información oportuna de saber por cada uno de los estudiantes cuándo faltan, por qué faltan, porque hoy algunas provincias lo tienen muy bien consolidado, pero no todas las provincias tienen un sistema que les permita hacer eso en tiempo real, no está consolidado a nivel nacional, entonces eso es un problema que dificulta la gestión del sistema educativo. No es tener los datos por tener los datos, sino justamente porque es importante para trabajar un montón de otras cuestiones, como te mencionaba, dificultades que hoy hay en el aprendizaje, en la primaria con lectura, pero en la secundaria también al finalizar, con problemas de lengua y matemática, porque los chicos no terminan en tiempo y forma. Uh-huh. Federico, tengo que ir al tema que obviamente están todos los padres preocupados con el jueves 16 de abril, va a haber un tiroteo. El gobierno de la ciudad ya tomó algunas medidas, Mendoza, Tucumán. Dentro de lo que ustedes como especialistas en educación y que están todo el día con esta conversación,
¿Cuál es digamos, el nudo gordiano de esto? O sea, ¿cuál es el factor que más puede llegar a incidir en esta situación? ¿Es un llamado de atención? ¿Es un fracaso escolar? ¿Qué es? No creo que sea un fracaso escolar, es en todo caso un fracaso social en general. Digo, la escuela recibe un montón de problemas de lo que pasa en la sociedad en general. Digo, esto, si bien la modalidad, o por supuesto estas cuestiones que están pasando hoy vinculadas a cosas que no pasaban en la escuela en Argentina, que esperemos que además no pasen, que sean solamente bromas de mal gusto de redes sociales virales, pero no es algo nuevo la violencia en general en la escuela. Hemos hecho informes previamente sobre esto y sabemos que 6 de cada 10 chicos de la primaria, por ejemplo, sufrieron alguna agresión de sus propios pares. Entonces, es algo que sabemos que pasa, que siempre ha pasado también, hoy adquiere otra relevancia justamente por lo que estamos viendo en la coyuntura. Pero la escuela, y otra vez volviendo a la campaña, pero sin salirme de esto que me preguntabas, la escuela tenemos que ponerla en valor otra vez porque es un lugar seguro, tiene que ser ese lugar seguro en donde los chicos se sientan cómodos, se sientan en paz y no solo otra vez como un lugar de aprendizaje, sino también donde pasan un montón de cosas importantes, desde construir amistades hasta futuros vínculos de otro tipo. Hoy 1 de cada 2 chicos, es decir, la mitad de los chicos cuando tienen un problema de violencia en el hogar lo habla en la escuela. Entonces, eso es súper importante, ahí también el rol de la escuela en ese sentido, y por eso también la importancia de la campaña, de hacer presente la importancia de la escuela, ¿no? De valorar la escuela y decirle a todo el mundo, estar en la escuela importa. El hashtag es Argentina la escuela, nuevamente los invito a todos a sumarse. Federico, hace mucho que estamos aquí en este programa y siento que pasó una década o más de una década, y no hemos logrado que la educación ocupe como buenas noticias la etapa salvo por determinadas situaciones que nos encontramos. Ahora en un rato vamos a hablar con un jovencito de 21 o 22 años que armó una startup para evitar los incendios y bueno, es muy joven, egresado de la ORT, si no me equivoco, pero cuesta un montón. ¿Qué es lo que sucede? La sociedad no lo tiene como agenda prioritaria, es un lugar común que creemos que habitamos ahí como comer y nada más, y no le damos la preponderancia que a lo mejor tuvo en su momento, o tiene, por ejemplo, hoy, de, no sé, alimentarse bien, ir a entrenar. ¿Por qué no está, la pregunta es, ¿por qué no está de moda la educación? Bueno, creo que nunca fue como una de las principales prioridades de los argentinos en general. Digo, si uno mira distintas encuestas de opinión, la educación siempre aparece alrededor del 10º lugar, siempre aparece primero la economía, la inflación, que por supuesto es preocupante también y son cosas que afectan al día a día de cada uno de nosotros y digo, a nadie se le escapan esos problemas. Pero bueno, la educación también tiene eso que es pensar como en el largo plazo y a veces nos cuesta también como argentinos pensar en el largo plazo, ¿no? Pero apostar a la educación, apostar hoy por la escuela, es apostar por el futuro también de nuestro país. Entonces, nuevamente, digo, venimos como vos decías, hace bastante tiempo con dificultades en la calidad o en la educación que podemos ofrecer como Argentina. Digo, para un dato muy conciso y contundente, digo, Argentina en el año 97 estaba segundo a nivel latinoamericano en comprensión lectora después de Cuba, y 20 años después, en el año 2019, prepandemia, estábamos en el 10º lugar, después de países que son mucho más pobres que nosotros o que tienen más dificultades que nosotros. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, digo, esto pasó, que la política y la sociedad en general no priorizan la educación, pasaron por supuesto crisis económica en Argentina, pero por supuesto, digo, hay un montón de cuestiones, digo, de no sostener las políticas educativas, ¿no? Y cambiarlas como con cada cambio de gestión, cambiar políticas educativas. Hoy, por ejemplo, tenemos una política nacional y provinciales de alfabetización que se propusieron revertir
las condiciones o las situaciones de dificultades en la comprensión lectora están funcionando ya hace 2 o 3 años, y por supuesto que estamos esperando que den buenos resultados para revertir estos datos que te decía. Claro, Lo lo que pasa importante es que es una cuando lleguemos a las elecciones del 2027 y cambien muchas gestiones de gobierno, bueno, hay que preguntarse, ¿van a seguir estas políticas de alfabetización? Porque es importante que sigan para poder dar resultados. No todo da resultados en educación en el muy corto plazo. Entonces, la sostenibilidad de las políticas es algo muy importante para también darle con inversión, robustez. ¿no? También con inversión económica, porque los docentes tienen salarios magros hoy, ayer y siempre. Pero bueno, también tienen salarios magros y hay veces que hay que sostener un contexto en donde vos decías, ¿no? El único informe que estoy leyendo hace un instante nada más está confirmado del observatorio de la UCA, es que 6 de cada 10 niños son pobres. Y bueno, también el colegio, yo no estoy de acuerdo que el colegio sea el refugio para ir a comer, tiene que ser un refugio justamente para enaltecernos, ¿no? La plusvalía sería el acompañarnos con la famosa taza de leche, pero como para cerrar, Federico, ¿qué le deberíamos agregar a esta campaña para que tenga sostenibilidad, para poder tenerla como propia, para que sea parte de esta camiseta que nos ponemos en el Mundial? Para que tenga pasión, ¿qué le estaría faltando o qué hay que sumar? Hoy el pedido concreto a todos los que estén escuchando es sumarse con una foto en las redes sociales, poniendo sobre la mesa otra vez esta campaña, pero no solamente para hacer trending topic el tema, porque no ese es el punto, es que a partir del ruido mediático llegue a la política, que se empiecen a implementar sistemas nominales efectivos que puedan seguir las trayectorias para poder diseñar las políticas más efectivas para hacer que todos los chicos estén en la escuela cuando tienen que estar y además puedan estar aprendiendo. El gran desafío de la Argentina a largo plazo es que los chicos estén en la escuela aprendiendo todo lo que tienen que aprender. Federico del Carpio, líder justamente de Argentinos por la Educación, con esta campaña muy linda. Yo puse a la más chiquita de mis hijos, la bombona, en el jardín. Así que, bueno, gracias por estar acá y gracias por ocuparse, a mi criterio, justamente de lo importante y cómo y de qué manera nos permite a la Argentina ponernos en otro lugar del mundo. Me quedo con lo que dijiste. En el año 97 estábamos entre los países con mejor nivel de educación, ¿no? Décimos, dijiste. Así es. Décimos. Estamos décimos en la última medición del 2019. Del 2019. Muchísimas gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Gracias, Gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Federico del Carpio. Mientras tanto, los números y mientras tanto lo que está sucediendo. Hoy la infancia es un tema por infinidad de cosas y no todas ellas muy positivas, pero está bueno estas organizaciones que se ponen la camiseta y dicen, che, hagamos algo, nos rompemos la cabeza, nos podemos sumar. Es muy difícil también sumar, yo pasé el posteo a un montón de periodistas y líderes, y bueno, hay que sumarse y a concientizar sobre lo importante y el valor que tiene la educación para nivelarnos. Y el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina es que 6 de cada 10 niños son pobres. Significa esto que posiblemente el último plato de comida no existe. Ya volvemos, 14:36 en Tercer Tiempo. Me agota, siento que estoy en un loop y que casi siempre digo lo mismo y vuelvo a estar en el mismo lugar, como la ratita. 14:36, ya volvemos con otra noticia. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
En más de una ocasión nos encontramos con la angustia de ver que la belleza de nuestro país, sobre todo del sur, se quema y vemos qué pasa que se llega tarde, qué pasa que no se pudo anticipar. Bueno, hace unos días escuchaba una entrevista, si no me equivoco, era en Infobae, y íbamos a hablar con él también, pero bueno, vamos a hablar con uno de los que son partícipe de este startup que es justamente Satélite On Fire, que fue fundada por Franco Rodríguez Biau, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholzac, o Pacholsec, no sé bien cómo se pronuncia. Sí, me parece que lo tenemos del otro lado. Joaquín, ¿estás ahí? Bueno, mientras tanto le voy contando que es una startup que hicieron muy jovencitos ellos, un promedio, si no me equivoco, de 21 o 22 años, y que anticipa y evita justamente y avisa de qué manera podemos cuidarnos del planeta para que no tengamos que angustiarnos porque se quemó parte del sur de Bariloche, parte de la Patagonia. Es una tecnología para la detección temprana, justamente, monitoreo y predicción de incendios, tal como te contaba, mediante la inteligencia artificial. Entonces, hoy me jugó dos lugares la inteligencia artificial. Por un lado, en el Día de la Tierra me dijeron, bueno, ¿qué estamos haciendo y cómo nos estamos anticipando y cuidando por el tema del uso de la inteligencia artificial y el impacto ambiental? Y ahora una startup que me dice, no, mira, nosotros con la inteligencia artificial vamos a cuidar el medio ambiente y vamos a evitar incendios. ¿Estás ahí, Joaquín? Hola. Te pidió 5 minutos. Bueno, ok, fantástico. Entonces, te sigo contando que ya hicieron una ronda de negocios. Tienen un promedio de edad 20 años, 22 años. Y la ronda de negocios fue muy fructífera, te cuento. La compañía cerró una ronda de inversión de casi $3 millones, liderada por Dalus Capital, con la participación de fondos destacados como Draviper, Vitamina C y otros, entre otros inversores también, que son parte de este ecosistema. Pero el tema es que por medio de la inteligencia artificial armaron esta startup y se pueden anticipar. Y si no me equivoqué o si no mal recuerdo, cuando lo escuchaba a uno de los chicos que hablaban y explicaban Infobae, uno de ellos decía, bueno, prácticamente soy autodidacta, son egresados, uno de ellos, no recuerdo bien cuál, creo que era, si no me equivoco, Franco, egresados de la ORT, decían, bueno, la verdad que autodidacta y además, no sé si vamos, uno de ellos decía, no sé si voy a seguir estudiando ingeniería en sistema, porque aprendo mientras aprendo de prueba y error. Bueno, hoy es el Día de la Tierra y nos pareció sumamente interesante justamente hablar de qué manera, también por un lado, ver el costo-beneficio de la IA y también ver cómo, de qué manera puede una startup en sí acompañarnos a cuidar el medio ambiente, cómo nos avisa de qué manera y nos anticipa, y cómo anticipa, si no me equivoco, a todo lo que tiene que ver con organismos internacionales, como la NASA, decir, bueno, estamos acá, ¿cómo nos podemos organizar para evitar un determinado incendio? Anticiparse para evitar incendios que cada vez son más. Y no sé cuántos, muchos de ellos son intencionales y sí muchos de ellos tienen que ver con el cambio climático, con el cambio climático que vino a quedarse y que por eso encontramos en algunas ocasiones en el sur un promedio de temperatura que no está preparado y de pronto la propia naturaleza hace que se incendien árboles que no son parte de
de esa zona comienzan a tener un efecto negativo. Bueno, señores, 14:48, vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Nos quedan muy poquitos minutitos para irnos, pero mientras tanto quiero contarte que hay una nueva amenaza de tiroteo, esta nueva epidemia. Crece la violencia escolar. No alcanzo a ver en qué colegio se dio, estoy viendo ahí los portales de La Nación Más, una nueva situación que me parece que hay que encontrarle una respuesta institucional, ¿no? O sea, ¿qué hacen los padres? Por miedo no mandan a los hijos. ¿Qué hacen los docentes? ¿Se quedan? ¿La medida gremial es lo mejor? No lo sé, porque justamente recién te conté con Argentinos por la Educación que hay un promedio de 30 días por año que faltan. El promedio, las causas, la primera de ellas, bueno, la falta de voluntad de los chicos. El tema es un adulto que debería comenzar a hacerle entender a ese niño que sí o sí la adultez tiene que ver, hay veces, con hacer lo que uno no quiere. Bueno, el tema es que, si no me equivoco, es en el colegio Champañá, un chico compartió una foto de un arma y ahí están viendo de qué manera manejar esta situación. Bueno, nosotros en el Día de la Tierra nos vamos a otro lugar. Hice todo la entrada para contarte cómo Startup está haciendo noticias en todo lo que tiene que ver con la prevención justamente de los incendios. Son muy jóvenes ellos y armaron esta startup, no me salió la palabra. Hola Joaquín, ¿estás ahí del otro lado? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ahí estamos. No. Bueno, no te vemos todavía. Ahí estamos. Joaquín Chamo. Bueno, Joaquín, son 3. ¿Se conocían? ¿Cómo es esta aplicación? ¿Cómo funciona? ¿Se conocían de antes? ¿Eran amigos? ¿Empezaron a divertirse? ¿Promedio de edad? Perfecto. Bueno, te voy contando un poco. Nosotros sí, lo arrancamos 3 amigos, lo arrancamos a nuestros 16 años, hoy en día tenemos 22, estamos un poquito más grandes. Lo comenzamos como un proyecto curricular, Satellites on Fire, en el que, bueno, todos los años teníamos que hacer un proyecto aplicado a tecnología, venimos de la secundaria ORT, y lo arrancamos en el 2020, en plena pandemia, plena cuarentena, en la cual, bueno, nos juntamos y queríamos aprovechar para hacer algo que pudiera generar cierto impacto al medio ambiente, a la sociedad de cierta forma. Y bueno, fue así como justo en ese momento ocurrieron los incendios en Córdoba. Y bueno, tuvimos amigos de familiares que perdieron sus casas por los incendios en ese momento. Así que desde ahí quisimos ver cómo podíamos nosotros, de lo que aprendíamos dentro y fuera del colegio, ayudar a esta problemática. Más allá de eso, vimos que la problemática de los incendios era un problema global, no era solamente algo de Córdoba o algo puntual, sino que estaba ocurriendo en todas partes del mundo y que cada vez estaba siendo más difícil de controlar principalmente. Así que bueno, lo comenzamos en ese momento. Y bueno, claramente fue creciendo, tuvimos nuestros choques, nuestras dificultades. En su momento hicimos una primera versión que después la fuimos a validar, a salir del colegio y empezar a charlar con algunos brigadistas que nos contaron que básicamente el sistema no le servía a nadie, que no iba a ser algo útil, ¿Por dado que qué? estábamos usando... ¡Qué frustración! Sí. ¿Por qué? Estábamos usando en un comienzo imágenes que teníamos que nos daban una frecuencia temporal cada 7 días. Entonces, eso a alguien que tiene un campo, ya se le quemó todo el campo después de 7 días. O sea Que que era algo básico. fueron mejorando. Algo que era algo básico en ese momento, nos sirvió para después entender, bueno, che, tenemos que enfocarnos realmente en resolver el problema y no solamente desarrollar. Éramos muy chicos y estábamos muy obsesionados con la tecnología y aprender. Así que sí, lo mejoramos. Hoy en día estamos usando 10 satélites que nos dan información cada 10 minutos. Lo complementamos con modelos propios de inteligencia artificial, que eso nos permite estar logrando detectar más incendios y
horas antes que el sistema de la NASA, que es el sistema más utilizado hoy en día en Latinoamérica. Antes que la NASA. Estamos hablando con Joaquín Chamo, este jovencísimo emprendedor. ¿Cuánto de IA se suma a la tecnología? ¿Cuánto de esta aplicación tiene autonomía que decís, bueno, no, se maneja de esta manera? ¿Y qué fue lo que sucedió para que esta ronda de inversores hayan puesto casi 3 millones de dólares a esta startup? Sí, bueno, la inteligencia artificial está en auge ya hace mucho tiempo. Los últimos meses o los últimos años también se puso más de moda todavía, pero la inteligencia artificial ya está hace muchas décadas y la verdad que es súper útil para muchísimas cosas, en parte para la detección con imágenes satelitales o detección de objetos con imágenes. Con lo cual nosotros es principalmente nuestra base, la inteligencia artificial, tanto para detectar con satélites, como te comentaba antes, también como detectamos incendios con cámaras en torres que están en los campos de nuestros clientes, como también para predecir la propagación del incendio, o para hacer análisis de riesgo. Básicamente, nosotros nos concentramos en obtener la mayor información posible y con inteligencia artificial dar insights inteligentes para que les puedan ayudar a las organizaciones que tienen estos incendios a atacarlos de una forma más inteligente. Bueno, nos quedan poquitos minutos y te quiero hacer varias preguntas. ¿En qué momento se comunicaron con el profe que dijo esto va bien por ahí? ¿Y qué les dijo? O sea, de los 16 a los 6 hay poquito tiempo. Quizás para ustedes es un montón, pero para un profe es como que salieron recién del secundario y más de un colegio, la ORT, donde es un año más, ¿no? Son 6. No, ya son 5 hace tiempo, Bien. pero sí. Bueno, y salieron y que se encontraron ya con alguno de los profes que validaron este proyecto. ¿Es parte algún profe de este proyecto? Bueno, en un comienzo, Ort y los profes nos ayudaron muchísimo, nos abrieron las puertas a salir solamente de lo que era el ámbito curricular, el colegio, a empezar a hablar con otras empresas. Nos dieron contacto con AWS, que es Amazon, que es donde tenemos toda nuestra tecnología. Nos dieron las puertas también a participar a concursos, a ganar nuestros primeros premios que nos ayudaron a financiarnos en un comienzo cuando todavía no teníamos un cliente. Nuestro primer cliente lo conseguimos después del año y medio de estar desarrollando esto. Así que sí, nos ayudaron ¿Qué edad muchísimo a tenían abrir cuando las puertas. consiguieron el primer cliente? 19 años. Sí, sí, básicamente. Estamos hablando con Joaquín Chamo, cofundador de Satélites on Fire, que tiene que ver con esto, ¿no? De cuidar el planeta. Hoy es el Día de la Tierra, justamente. Y te voy a hacer una pregunta que tiene como posiblemente doble pregunta. La IA comenzaron a plantear el tema de que hay un impacto negativo en el medio ambiente por el consumo de energía. Y por el otro lado, bueno, están ustedes, los chamos de la vida, que protegen la zona sur del país y quizás a lo mejor otros lugares. ¿Qué sentís con eso? Es una muy buena pregunta. Sí, es una problemática que tenemos hoy en día y que están teniendo todas las empresas como las nuestras, como también los monstruos y las empresas enormes. El consumo de la inteligencia artificial hay que ver de qué forma energéticamente y puede impactar menos en el medio ambiente. Uh-huh. Lo que sí es importante es poder aprovecharlo y mientras utilizarlo para un buen uso, como nosotros en nuestro caso, el enfoque está 100% en el impacto y en poder ayudar al mundo, a la biodiversidad, a la gente, a A que evitar que se sufran, incendie, claro. que sufran menos de los incendios. Exactamente. Bueno, Joaquín, y como para despedirte, insisto, estamos hablando con un jovencísimo. ¿Cuántas personas ya participan en la empresa? Escuché que eran como más de 20. Sí, actualmente somos 24. Sí. Al cerrar
esta segunda ronda de inversión de casi 3 millones de dólares nos permite ampliar el equipo, crecer. Hoy en día ya estamos en 21 países, en 4 continentes. Ayudamos a atacar más de 600 incendios el año pasado. Estamos trabajando con Evitaron 600 incendios, entonces. Sí, no es evitarlos, sino cuando suceden, ayudarlos a atacar a tiempo para que no se convierta en una catástrofe y por reducir las pérdidas. Pero no es que evitamos que sucedan, los detectamos de forma temprana. Lo detectan. Y cuando lo detectan, ¿cómo se comunican? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el proceso? Bueno, básicamente lo podemos detectar, como te comentaba antes, con satélites, con cámaras, con drones, y de esa forma nosotros les enviamos alertas de WhatsApp a los brigadistas, que son estas organizaciones que se encargan de atacar los incendios, como pueden ser también los bomberos, para que puedan ir y atacarlos a tiempo, de forma temprana. Como también los ayudamos dándoles información en campo y ayudarlos a poder monitorear el incendio en tiempo real para que puedan atajarlo de una forma más inteligente y poder contenerlo a tiempo. Como para despedirte, Joaquín, una anécdota muy breve que te haya pasado con un brigadista en este contexto para evitar un incendio, o para atenuar un incendio. Bueno, uno de nuestros testimonios más importantes que tuvimos fue que para el Estado de México, un grupo de brigadistas logramos bajar la tasa de mortalidad a 0. Venían teniendo algunas muertes por la forma que estaban atacando los incendios, y gracias a nosotros pudieron bajar la tasa de mortalidad a 0 y poder contener mejor los incendios. Que para nosotros fue increíble, no nos imaginábamos que podíamos llegar a lograr algo así, y son de esas cosas, entre muchísimos testimonios que tenemos. Estamos monitoreando más de 56 millones de hectáreas, así que vamos aprendiendo y también conociendo cómo nuestra herramienta les está ayudando en el día a día a un montón de organizaciones, a la diversidad, etcétera, que es algo que ni nos podíamos imaginar en un comienzo. Joaquín Chamo, hay una campaña que se llama Argentinos por la Educación. Ya cerramos, Javi, y me gustaría que te sumes o que se sumen los tres muy jóvenes y haciendo una acción sumamente que sin la posibilidad de la educación no hubieran podido, y es sumamente importante que estén. Joaquín Chamo, gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Un gran abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Bueno, señores, el denominador común fue en la educación. Nos despedimos de esta manera, nos vamos a encontrar. Gracias, Javi, gracias, Omarcito Andrade en la producción comercial. Gracias, por supuesto, Ecomedios. Y nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Chau, chau, aquí a las 14 horas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.